duda que hablar de Estados Unidos y específicamente el momento en que vive con el presidente Donald Trump es un tema apasionante y universal. Y es apasionante porque Donald Trump es el presidente de la nación más poderosa del mundo, que realmente está dando situaciones, está dando mucha agua que beber, como diría mi abuelo. Es decir, nadie sabe con qué aparecerá un día. Y además de eso, está manifestando ya cada vez que se crean situaciones de crisis, está manifestando sus verdaderas inclinaciones, sus verdaderas intenciones y lo que son sus verdaderos intereses, que no son los mejores. Y nos referimos a las reacciones que ha habido después que unos 17 estudiantes fueron asesinados en una escuela en la Florida y que se han lanzado a las calles con un programa de trabajo que realmente parece que va a obligar a que se tomen decisiones con el tema de las armas de fuego que se venden en los Estados Unidos más fácil que usted comprar un delivery. Y eso es así, no es una sátira. De manera que cuando el presidente Donald Trump recibe el embate de lo que fue la secuela de esos acontecimientos donde mueren esos niños, familias desgarradas, una escuela realmente que los que se quedaron vivos, que fueron obviamente muchos, no encuentran todavía cómo adecuarse a lo que fue esa masacre. Entonces eso saca a flote en las discusiones en los Estados Unidos realmente si es necesario que en los Estados Unidos alguien pueda tener un arma de fuego en su casa, que no es un arma de defensa, sino un arma de ataque. El tema de los que producen las armas está saliendo, son poderosísimos y el mismo presidente Donald Trump pues ha salido en su defensa, hablando de la decencia de esa gente como si se tratara de ser un maleducado decente y no enfrentar una situación de la envergadura que tiene poner en riesgo a miles y miles de niños y de adolescentes que estudian en las escuelas y universidades de los Estados Unidos. Parece que le van a dar una lección con lo que se está discutiendo alrededor de ese tema. El presidente de la República, Danilo Medina, cumplió su palabra. Para hacer una noticia y transmitirla necesitas pasión. Muchos de ustedes son testigos de la atención que le hemos puesto en este programa a la situación de Venezuela. Desde hace tiempo hemos estado hablando del tema en sus diferentes aristas y realmente es un tema del que no podemos escapar por más de una razón. Entonces, esta noche vamos a conversar en este segmento con Catherine Hernández. Ella es periodista, es de la casa, trabaja aquí con nosotros, le damos la bienvenida para que echemos un conversado, como decimos. Qué bueno, Wilfredo, qué gusto conversar acá contigo. Bueno, muy agradecida por acompañarte en este espacio y a echar el conversado que tú quieras. Exactamente. ¿Qué tiempo tienes tú que saliste de Venezuela? Yo tengo 7 años y un poquitico más. Okay. Bueno, sí, 7 años que salí de Venezuela. Y cuando tú saliste de Venezuela, ¿cuál era la situación que había versus lo que pasa hoy? Mira, hace 7 años en Venezuela ya había una situación de crisis. Por supuesto, conforme va pasando el tiempo, uno dice, bueno, siempre se puede poner peor. Claro. En aquel momento ya uno decía, no, no se puede poner peor. Sí, se puede poner peor y lo estamos viendo ahora. Se ha puesto peor. En el 2011 ya había escasez de algunos rubros alimenticios, o sea, ya yo tenía problemas para conseguir, por ejemplo, arroz, había problemas para conseguir papel de baño, ya en ese momento habían dificultades, ya habían apagones eléctricos, cosa que yo no había conocido nunca. Tú no sabías lo que era, eso era de nosotros eso antes nada más. La primera vez que yo llegué, que yo vine a República Dominicana, estaba en Las Terrenas y recuerdo que se fue la luz. Y yo hice como, wow. Y la gente que estaba conmigo dice, no, eso aquí es normal. Y después yo comprendí por qué no había sorpresa. Definitivamente en Venezuela era una sorpresa que se fuera la luz y ahora es algo corriente. Así que siempre se puede estar peor. Sí, es cierto. Cuando tú saliste de Venezuela, ¿tú saliste por la situación o fue una coincidencia de que la situación se fue agravando? Tú dijiste, déjame irme a buscar mejores caminos. Mira, fue como quien dice, un combo. Okay. Porque definitivamente la situación era complicada
A mí se me presentaron oportunidades para venir a vivir a República Dominicana. Yo dije, bueno, es el momento para aprovecharlo, porque no sé si después las tenga. Entonces, bueno, la situación era difícil. El canal en el que yo trabajaba, yo tenía el pálpito que le da a uno, que tú que sabes muy bien cuando las cosas no van bien encaminadas. Sobre todo desde la perspectiva de que yo sabía que el canal o lo iban a comprar o lo iba... O sea, que lo iba a comprar el gobierno. Claro, como definitivamente ocurrió. El gobierno asfixió a los dueños del canal y los asfixió no solamente desde el punto de vista económico, los asfixió también desde el punto de vista penal. A uno de los dueños del canal estuvieron a punto de meterlo preso. Y lo que ocurrió definitivamente fue que el gobierno compró el canal y yo pude irme de esa casa, que fue mi casa durante 7 años de Globovisión, antes de que ocurriera lo que ocurrió. ¿Cómo está la situación de los medios a propósito de ese tema en Venezuela? Después que tú saliste, la información que tú tienes y lo que uno puede ver a través de otros medios de comunicación que hablan de la situación de Venezuela. Bueno, con respecto a los medios de comunicación, en Venezuela no quedan medios masivos independientes. Muy pocos, salvo escasos medios. Por ejemplo, el periódico El Nacional, cuando yo recuerdo mi infancia, el periódico El Nacional y el periódico El Universal eran periódicos de 5 o 6 cuerpos. En tabloide. Entonces, estamos hablando de megaperiódicos. Ahora mismo el Nacional tiene 3 o 4 páginas. Eso es para que ustedes tengan una idea. El Nacional es uno de los medios independientes que queda. A nivel de televisión yo diría que no queda ninguno independiente. Y ya lo que sí hemos visto, algo que me alegra mucho, es que los buenos periodistas sabemos sabemos romper la censura. Buscar alternativas. Y con mucho riesgo están trabajando en portales informativos digitales. Están incluso, no sé si lo has visto, para romper la censura hay periodistas que están subiéndose a autobuses de transporte público hoy para dar las noticias que no se pueden dar en los medios de comunicación, como una forma de romper la censura. Una forma primitiva, pero efectiva. Primitiva, y además, pero efectiva. Claro, que no le deja alternativas también. Exacto. ¿Qué papel están cumpliendo los medios, esto que se llaman los medios digitales en este tiempo, como respuesta o como alternativa a lo que está ocurriendo? No, es extremadamente importante. Venezuela es uno de los países con mayor cantidad de usuarios, por ejemplo, en la red social Twitter, para que te hagas una idea. Eso sí, lo que pasa con las redes sociales es que hay que tener mucho cuidado porque dentro de ellas hay un mundo de información que a veces uno tiene que verificar con periodistas que están bien acreditados, que están colocando la información, porque hay mucha gente que escribe cosas que no necesariamente son ciertas. Pero han ayudado mucho a romper ese cerco informativo, por lo menos las redes y los canales digitales. Sí, yo digo que es preferible que uno se pase, o sea, trabajando en los medios no tradicionales, Twitter, Facebook, Instagram, que algunos se excedan, digan tonterías, pero al final que esa información se vaya depurando por sí misma y en un momento salga lo que es verdad y lo que no lo es. Es que uno tiene que ser un usuario también responsable. En la medida en que uno busca información lógica y verificada, también vas a seguir a personas que tengan reputación, que tengan contenido verificado, y también vas a ir limpiando, como quien dice, tu rango de búsqueda. Hay gente que yo he dejado de seguir y hay gente que digo, oye, mira, esta persona definitivamente da en el clavo, hay que estar pendiente de lo que comenta. La situación pues ha creado lo siguiente, entre otras cosas, una migración de recursos, voy a utilizar ese término, por ejemplo, del área financiera, o sea, de entidades que allá se desarrollaban como bancos, algunos se fueron, desaparecieron, fueron incautados, en fin, una variedad de temas no precisamente buenas. Entonces, ¿cómo tú notas ese cambio que se va dando, así como tú viniste como una profesional de medios de comunicación? ¿Qué otra cosa tú determinas ya claramente en la comunidad venezolana que ha venido a República Dominicana? Mira, en República Dominicana están pasando cosas realmente inspiradoras desde el punto de vista de los venezolanos con los que yo he podido tener algún contacto. Hoy mismo veía a través de las redes sociales a un jovencito que se para en la calle El Conde a tocar música. Y es un músico de verdad, no es un muchacho que está improvisando. Y la gente se le acerca, y he visto que incluso lo han llamado a varios medios de comunicación y están desarrollando una banda musical. Él a su vez está enseñando a niños de la República Dominicana a tocar el violín. Y me parecen experiencias muy gratificantes. Sin duda, en todo proceso migratorio hay
experiencias positivas y otras no tan positivas. Yo prefiero quedarme con las positivas porque siento que son las que realmente nos alimentan. Y con respecto a las negativas, yo entiendo que las autoridades tienen que cumplir su parte. Me da mucha pena, me da mucha pena cuando veo casos de venezolanos que no están haciendo las cosas como tienen que ser, porque precisamente eso fue lo que nos sacó de nuestro país. Y son fenómenos que... Pero también hay un tema. Esos venezolanos son rechazados por la gran mayoría de los venezolanos de bien que están en República Dominicana. Y que yo creo que definitivamente son más. ¿Tú crees que se está conformando una comunidad de venezolanos en República Dominicana en términos de que se tengan puntos de encuentro, de que tengan algún bar, de eso que pueden tener los más jóvenes? ¿Cómo tú ves eso? Bueno, lo que pasa, Wilfredo, es que eso es un momento de la migración que yo creo que no ha llegado. Porque cuando tú tienes que salir a la calle todos los días para buscar 100 pesos, 200 pesos, para enviarle a tu familia, tú no tienes mucho tiempo para reunirte con los tuyos, no tienes tiempo para eso. Es una etapa de emergencia. Es una etapa de emergencia. Leía una información, un reportaje que salió en un periódico de circulación nacional, en el que una señora está acá aproximadamente desde agosto del año pasado. Y ella decía que desde agosto del año pasado ella solamente había podido salir a pasear con su familia 3 veces. 3 días. Porque ella decía que además le daba dolor pensar que cada peso que ella gastaba, con eso alguien en Venezuela de su familia podría comer. Entonces eso es algo que te invita también a reflexionar. Es un drama. A otros niveles se están dando, parece, movimientos de capitales de venezolanos que vienen a invertir a República Dominicana. ¿Eso se capta? ¿Tú lo...? Sí, absolutamente. Hay diversos sectores que están invirtiendo en República Dominicana y con el paso del tiempo se han ido asentando y han ido fortaleciendo sus negocios desde el sector de la construcción, en el sector turístico. He visto también en el sector comercio muchísimos venezolanos apostando al comercio en el país. Y creo que es importante. Las cifras también hablan muy bien de eso. No la tengo a mano, no quisiera pecar por dar un número que no es, pero entiendo que es importante y que probablemente Venezuela sea el segundo país con mayor cantidad de inversiones en República Dominicana después de Estados Unidos en este momento. Mira, tú como periodista, ¿no? Como persona de los medios que está en la actualidad y le da seguimiento a lo que pasa, ¿qué perspectiva tú ves a la situación de crisis en Venezuela? En términos de ahora mismo la discusión que hay sobre las elecciones, de que se quieren adelantar las elecciones por parte del sector gubernamental, buscando ventajas y además de esa manera dejar fuera a la oposición. ¿Cómo tú ves esa situación? Bueno, es el afianzamiento de la dictadura. Hay quien busca todavía llamar que en Venezuela hay un gobierno un poco democrático. A mi juicio, Venezuela dejó de ser una democracia en el mismo momento en que el gobierno de Nicolás Maduro decidió desconocer la voluntad de millones de venezolanos que votaron por el Congreso Nacional, algo que está escrito en la Constitución, que decidió desconocerse. Lo que vamos a ver ahora, posiblemente el 22 de abril, sea un proceso electoral en el que, como tú bien señalas, Nicolás Maduro va a acudir prácticamente solo al proceso. ¿Cuáles son el resto de los candidatos que decidieron inscribirse? 4 candidatos que son también representantes del mismo chavismo, pero desde el punto que ya no es chavismo, hay que también hacer una salvedad. En este caso son sectores descontentos con Nicolás Maduro, pero que a mi juicio no es otra cosa que un montaje, ¿no? Una parafernalia para tener un tinte de proceso plural, algo que definitivamente no existe. Los partidos principales de oposición, como sabes, están todos inhabilitados, al igual que los candidatos principales de la oposición. Yo digo que en Venezuela no va a haber elecciones, sino unas selecciones. Unas selecciones que van a decir estos son los que van, aquí, allí, levanten la mano, aprobado y se acabó la bulla. O sea, obviamente que tampoco Maduro pensaba que las cosas iban a tomar el rumbo que han tomado. Es decir, con Chávez, en el periodo en que estuvo, pues se manejaron miles y miles de millones de dólares del petróleo y ese dinero permitió hacer jugarretas, hacer pantomimas y decirle al mundo, esto es un nuevo modelo, esto va a sobrepasar lo que es el capitalismo y el socialismo, incluso que Cuba no pudo aplicar de manera certera, quizás porque no tenía petróleo, para decirlo de alguna manera. Y todo eso se ha deteriorado y se ha llegado a un nivel en que el petróleo de poco sirve. Esa situación que parece muy explosiva,
¿Tú piensas que se puede estabilizar aún con la crisis y que Maduro se puede quedar tal y como él quiere? Mira, yo no veo un panorama positivo para mi país. Lamento no poder ser demasiado optimista con las condiciones como están dadas. Ojalá definitivamente se fuera a un proceso electoral, que es lo que establece la norma. Yo me considero una demócrata, yo nací en democracia, claro, y siento que no hay otra forma de cambiarlo. Hay quien asegura que hay otras vías. Yo no creo en otra vía que no sea el voto, claro, pero el voto... Claro. El voto real. Sí, sí, unas elecciones libres. Unas elecciones limpias, sí, unas elecciones con observación internacional garantizada, y no solamente con quienes yo quiero que me observen, sino también con los que tienen una perspectiva crítica y que puedan jugar un rol de balance, de equilibrio, de decir, miren, acá están pasando cosas positivas o están pasando cosas negativas, y eso pasa en todas partes del mundo. ¿Por qué negarnos siempre a ese proceso? No veo una situación de optimismo para mi país, tal y como está planteado el escenario, no lo veo. Bueno, te voy a hacer relevo, ¿no? Ya el tiempo se nos terminó para que sigamos tocando en este programa el tema de Venezuela, que de hecho lo tratamos bastante y quisiéramos seguirlo usando, pero ojalá que las cosas cojan el curso que justamente tú sintetizas con que puedan haber elecciones democráticas. Obviamente que con Maduro parece que eso no será posible. Gracias a Catherine Hernández, que es de la casa, gracias como saben ustedes, Wilfredo, que ha estado con nosotros compartiendo esas ideas sobre la crisis de su país, Venezuela. Seguimos con De Sumo Interés.